Boreal Televisión presenta. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa. Muy bien, Bueno. aquí estamos. ¿Te iba a decir algo? Sí, que a raíz de hoy, el día que se celebra y que nos recuerda esas muertes de las hermanas Mirabal, Grisbel Medina y su sonajero, que todos los viernes es publicado en el Listín Diario, tiene Vivas nos queremos. Hoy regresa la consigna y el recordatorio. Las mujeres nos queremos vivas. El 25 de noviembre toca la puerta. Surgen buenas intenciones, pero siguen siendo escasas las buenas noticias. Ser mujer ante los aletazos del patriarcado es un desafío desde antes de nacer. El riesgo de morir no perdona niñas y tampoco adolescentes. Los números y casos de asesinatos están frescos en la memoria. No los arropa el tiempo. Desalienta que esas muertes acaparan 2 días de portada y luego es parte del paisaje. Se relega a la última página de las prioridades nacionales. El peligro no perdona la casa propia, la comunidad, la escuela. Los agresores emboscan por todas partes. Hay acoso, rapto, vulnerabilidad, pobreza. La cultura ve normal que una muchacha sea mujer de un hombre que podría ser su padre o abuelo. Se vende con la complicidad social, el presente y el futuro de nuestras adolescentes por el billete del tipo que resuelve. La idea de que el hombre es superior, que debe poseer, controlar, dominar, nos condena, nos somete. Es un reto superar el perfil de que lo masculino es sinónimo de bravura, agresión e imposición. El hombre no es aquel violento consigo mismo, ni ellos, ni con la sociedad. El real hombre es quien se respeta y reverencia su relación de pareja. Como dice Santiago Montero cuando prepara el desayuno de su hijo Emmanuel, fui criado para ser un hombre, no un macho. El 25 de noviembre toca la puerta, está pendiente la aprobación de la ley
integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y especialmente desaprender la violencia para reeducarnos en la paz. Sumemos voluntad, que es la mejor vitamina para la convivencia, y si las mujeres nos queremos vivas, sanas y felices, ese es el sonajero de Grisbel Medina, a quien seguimos siempre. Muy bien, Grisbel. Todo bien. Mire, yo iba a decir... Iba, no va a decir ya. No, va a pero decir. voy va a a decir. Fíjate, tú sabes que hay una gran alza de artículos de primera necesidad. Eso es el grito de cada día. Y resulta que un plátano está costando 28 pesos. Esas navajas, esas rasuradoras importadas que vienen en presentación doble, costaba antes de ayer 40 pesos. Está costando ahora 60 pesos, 20 pesos de aumento. Y así usted se va por una serie de productos que consumimos Le en el día a echaron día. una vena a la rasuradora, parece. Sí. O están criadas con marisco. Ah, Sí, son mira, rasuradoras. entonces hay una campaña bien montada por parte del área de estrategia y publicidad del gobierno con relación a más de 3.500 millones que está aportando e invirtiendo, pero sobre todo dando facilidad a los agricultores del país a tasa cero, financiamientos de semillas y otros. No sé hasta dónde ha ido o qué tan maduro está el proyecto hace ya unos meses donde el presidente invitaba a sembrar el país. No sé si es tiempo para que esos productos, creo que de ciclo corto, pudieran estar disponibles y de acceso a la gente. Sin embargo, nos seguimos preguntando por qué es verdad que tenemos un comercio muy especulador. Ahí vi las declaraciones del encargado de Proconsumidor que va a estar vigilante para evitar especulación ahora en este viernes, que es un viernes de ofertas, pero debe irse Proconsumidor a precisamente esos colmados, esos pequeños negocios que no hay allí ningún tipo de control y están estafando a la gente. Es preocupante. Oye, languidece la capacidad de adquisición del peso dominicano ante responsabilidades y compromisos del día a día. Comprar los alimentos, llevar los alimentos a la casa es un gran dolor de cabeza. Miren, no se pongan a comprar cosas que no necesiten porque hay oferta. Me puso a pensar lo que dijo Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que no hagan compras grandes, que ahorren, que guarden su liquidez. Eso dijo el dueño de Amazon. O sea, ¿qué sabrá Jeff Bezos que nosotros no conocemos, que está dando estas recomendaciones, amén, del día hoy de Black Friday, que hay ofertas por doquier? Así que ustedes no compren cosas que no necesitan porque están en oferta, porque si al final no la necesitan, están saliendo carísimas. Y eso es lo que tenemos que aprender, a comprar lo que necesitamos, no lo que vemos en oferta. Miren, a raíz de la muerte de Pablo Milanés, han surgido analistas, han surgido algunas declaraciones de la diáspora cubana, sobre todo residente en Miami, residente en España, señalando la disidencia de Pablo del gobierno cubano y refiriéndose sobre todo a las últimas manifestaciones de protestas que se han realizado en La Habana, mayormente después de la desaparición de Fidel Castro, la desaparición física, y señalando unas declaraciones que produjo Pablo Milanés en España en el año 1992, donde él decía, no en 1992, sino que él decía que desde 1992 él ha estado haciendo denuncias de lo que considera que ha sido un fracaso de la revolución cubana. Evidentemente que la desaparición física de los líderes históricos de la revolución cubana pues marca una diferencia entre esa generación que se formó bajo la égida del liderazgo de Fidel Castro, que prácticamente tenía esa hegemonía sobre toda una generación o varias generaciones de cubanos que fueron formados desde lo que se conoce en Cuba como pioneros, que aquí serían
niños en edad de preescolar y ya en principio de la formación educativa, que fueron tomados o son tomados todavía bajo un programa que se llama Pioneros, para ser formados con lo que es el concepto de la Revolución Cubana. Toda esa generación pues subió en Cuba, casi idolatrando la figura de Fidel Castro, porque una de las formas de adoctrinamiento de la Revolución Cubana fue precisamente dar a conocer la historia del pueblo cubano, que es lo que nosotros hemos dicho que en la República Dominicana, en las escuelas prácticamente desapareció de buenas a primeras la historia del pueblo dominicano, sus luchas contra los principales imperios de la época de la colonia y de la época del surgimiento de la República hasta la época moderna. La historia dominicana ha desaparecido de las escuelas. Y en Cuba se hizo mucho y se hace mucho hincapié en la lucha liberadora del pueblo cubano, de toda su historia, e inclusive una política diseñada para crear murales relacionados y alusivos a la lucha revolucionaria del pueblo cubano y la lucha libertaria del pueblo cubano. Pues toda esa generación que surgió a partir de la revolución, del triunfo de la revolución de 1959, el 1 de enero de 1959, pues sentó las bases para eso. Innegablemente que, reitero, la desaparición física de los líderes históricos de esa revolución, desde los que asaltaron el cuartel Moncada el 26 de julio en Santiago de Cuba, hasta los que bajaron de la Sierra Maestra y llegaron hasta La Habana el 1 de enero de 1959, se creó toda esa historia. A partir de esa desaparición, de ese liderazgo histórico representado por Fidel Castro, Raúl Castro, Santa María, Camilo, el Che, pero eso en etapa temprana, estoy hablando al final de lo que fue la égida de Fidel y de Raúl, pues la sociedad cubana innegablemente que está necesitando un cambio. Las declaraciones de Pablo, fallecido recientemente, pues se sumaban a ese reclamo de una juventud que está buscando que dentro de lo que se concibe como régimen comunista o socialista, como usted quiera llamarle, se produjera una apertura también. Muy difícil para el liderazgo actual cubano que encabeza Díaz-Canel como jefe de gobierno de Cuba para sortear esa situación. Pero, reitero, con las declaraciones que vienen desde el año 1992, como decía Pablo, eso marcó una especie de divorcio entre él, la Revolución Cubana, de el nuevo liderazgo y el mismo Silvio Rodríguez, que Pablo y Silvio fueron los íconos y fundadores del movimiento de lo que se conoció como la nueva trova cubana, que fue la sustentación artística de la revolución encabezada por Fidel Castro. Pero de ahí a que uno vea manifestaciones, esto siempre se ha dado en la diáspora cubana, sobre todo la residente en Miami, de júbilo por la desaparición física de alguien que estuvo ligado a la revolución y que finalmente terminó cuestionando la revolución, como otros tantos hemos hecho, porque aparte de la política de bloqueo de Estados Unidos, también la revolución cubana ha cometido muchísimos errores y no ha ido evolucionando con el tiempo. No es lo mismo un liderazgo histórico con una concepción mucho más allá de lo que podría ser el inmediatismo político, que era la visión que tenía Fidel, adelantada, cuando nadie en el mundo hablaba del calentamiento global, de la crisis de medio ambiente, ya Fidel estaba hablando de eso. Igual que también hablaba de cuando se planteó el uso del etanol para sustituir el combustible fósil. Fidel dijo, sí, vamos a tener combustibles más
ecológico y más económico, pero vamos a tener mucho más hambre también, porque vamos a utilizar el maíz para producir etanol o para producir combustible amigable con el medio ambiente, y vamos a dejar de dar tortillas a la gente para que se alimente. Sí. Y todos esos cuestionamientos que han surgido ahora a raíz de la muerte de Pablo Milanés son reacciones que se han venido dando en la sociedad cubana, sobre todo a partir de la desaparición física de Fidel Castro, que tenía ese dominio, esa especie de magia para los cubanos que fueron formados dentro de lo que fue el proceso de reeducación llevado a cabo por la revolución y sus líderes, los líderes históricos. Pero evidentemente que en los actuales momentos la sociedad cubana necesita un cambio. Fidel Castro tenía mucho talento, mucho carisma. Aquellos que vivimos, crecimos bajo la influencia de las ideologías, hoy vemos que esa misma actitud y permanencia cerrada de un sistema de gobierno como el que está practicándose en Cuba, sin ese liderazgo histórico, se hace muy difícil de sostener, aunque siempre he dicho, como valga la inmodestia, conocedor de la sociedad y el pueblo cubano, que la educación es la base de los pueblos. Y toda esa generación fue educada bajo los principios de la Revolución Cubana. Y eso le ha dado una sustentación y una sustentación en la base del mismo pueblo cubano, que se hace difícil de erradicar en una generación, sino que hay que esperar que esta generación vaya cambiando, igual que las críticas que han surgido de gente que participó del proceso revolucionario, como fue el caso de Pablo Milanés, como es el caso de Silvio Rodríguez, como otros tantos que se sumaron en la parte artística a lo que era el ideal, o sea, el gobierno ideal de las mayorías para ejercerse en la isla cubana. Pero no comparto muchos de los criterios que se han externado luego de la muerte de Pablo Milanés, porque Pablo fue un sostén de la revolución en términos artísticos, que al final, como otros tantos, reitero, hemos entendido que ya es tiempo de que Cuba también haga cambios, porque el pueblo cubano es el que ha estado sufriendo las carencias, las limitaciones, los sacrificios por el bloqueo de Estados Unidos, por la misma, a veces hasta tosudez de los gobernantes cubanos, y con un liderazgo que no está sustentado en las luchas revolucionarias, sino en concepciones formadas en una generación, en una escuela, pues innegablemente que los cambios tienen que producirse en la sociedad cubana. Pero mira, estaba viendo anuncios de una feria con la apertura a inversión en Cuba, y precisamente uno se pregunta, bueno, pero ese obstáculo del embargo, eso crea una gran franja de obstáculos a esas iniciativas. Sin embargo, hay cosas que exhibir que sirven de orgullo y que en su momento han sido utilizadas políticamente para manejar esos logros. En el caso de la educación, la capacidad de Cuba en medio del problema del virus del COVID-19, haciendo sus propias vacunas y comercializando las mismas a precios muy ínfimos para llegar a la humanidad, porque hay también una filosofía de solidaridad con los pueblos. Cuando a Venezuela y a otras naciones se han enviado comisiones de médicos para atender a ciudadanos que necesitan atención médica. Todo eso está muy bien, pero yo estoy hablando del pueblo cubano. Exacto. O sea, ya esas son políticas del gobierno de Cuba, pero estoy hablando de lo que sufre el pueblo cubano, la escasez que tiene el pueblo cubano. Usted puede exhibir logros en educación, usted con adoctrinamiento, usted puede exhibir logros en salud, usted puede exhibir cómo el ingenio de los cubanos ha logrado que el país, a pesar de todas las vicisitudes, sobreviva. Pero ya no es la Cuba de 1960, 70, 80, 90, hasta el 2000, incluyendo el periodo especial de 1989 y toda la década del 90, que supuestamente el periodo especial terminó en la primera década del
del siglo XXI, pero se sigue viviendo un periodo especial en Cuba. China tiene un sistema, escúchame, socialista, sin embargo, las circunstancias en la formación de esa gran nación. Socialista de que nada más el partido Sí, cubano, sí, pero se han abierto. el partido comunista Sí, chino. pero oye, se han abierto y han permitido inversiones extranjeras y hoy China exhibe con mucho orgullo un gran crecimiento en términos de lo que es el Producto Interno Bruto. Mira, con relación a Cuba tengo datos de compañeros que viven allá que de hecho van ahora en diciembre y van a llevar medicamentos, van a llevar para la misma gripe, no tienen medicamentos sus familiares. Me decía cuando pasó el huracán que no tenían pan, que en la zona, o sea, estaban pasando hambre. Hay comunidades que está pasando mucha hambre en Cuba. O sea, la situación es muy difícil. No se lleve mucho de lo que le digan fuera de Cuba. Señores, miren, no se pierdan al cierre de este Café con Leche un documental que hizo Silvio Erasme Peña, si mal no recuerdo, para la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, que estaba en manos de Balcácer, y que es un documental riquísimo sobre el asesinato de las hermanas Mirabal, la situación que se dio para que se produjera un hecho tan aborrecible. Esto lo vamos a colocar ahora mismo después de esta despedida del Café con Leche. Esperamos que ustedes lo puedan ver, aquellos que tengan esa oportunidad. Por favor, véalo, porque es una historia, es un real, o sea, es una producción de Silvio Erasme Peña, con su, o sea, escrita y bueno. Un documental sin desperdicios. Sin desperdicio, así que quedes en sintonía con Boreal Televisión. Despedimos a Mañana Boreal, les esperamos despedimos a Café con Leche y les esperamos el próximo lunes, tempranito, en Mañana Boreal y luego en este cierre que es el Café con Leche. Feliz fin de semana. El presidente está en Santiago durante hoy y mañana y concluye su periplo por esta parte del país en Moca. Así que bienvenido al presidente. Así es. ¿Y algo le queda a Santiago con esta visita del presidente? Claro que sí, prepárense para los tapones también. Adiós. Feliz resto del día. Pásenla bien. Hasta pronto. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.